Bien, a continuación tenemos algunos ejercicios para poder entender mejor lo que es la distancia recorrida y el módulo del vector desplazamiento. El ejercicio indica, una partícula se mueve sobre el eje X siguiendo la siguiente trayectoria. Calcular la distancia recorrida y el módulo del vector desplazamiento. Si tú observas, esta partícula se encuentra en la posición número 30 y se dirige hacia la izquierda hasta llegar a la posición 6. De esta posición regresa nuevamente yendo hacia la derecha hasta llegar a la posición 60. ¿Cómo calculamos la distancia recorrida? Aquí va a haber una distancia 1. ¿A cuánto equivale? De la posición 30 hasta la posición 6 avanzó 24 metros. Desde la posición 6 hasta la posición 60 habrá una distancia 2, la cual equivale a 54 metros. La distancia recorrida va a ser igual a la suma de la distancia 1 más la distancia 2, porque ese es todo el recorrido de mi partícula. 24 metros más 54 metros, la distancia recorrida es de 78 metros. Para hallar el módulo del desplazamiento, lo que tengo que trazar son vectores. Este vector, al encontrarse en el eje X y al ir hacia la izquierda, es negativo. Por tanto, será menos 24 metros. Del punto 6 hasta la posición 60, voy a trazar otro vector, que será positivo, 54 metros, porque está yendo hacia la derecha. El vector resultante viene a ser el vector desplazamiento, que se tiene que trazar desde la posición inicial hasta la posición final. Y al realizar la resta de estos vectores, voy a obtener que mi vector desplazamiento es de 30 metros. Entonces, el módulo del vector desplazamiento será igual a menos 24 metros más 54 metros, dándome como resultado el módulo del desplazamiento 30 metros. Quiero que observes que la distancia recorrida y el desplazamiento no son iguales. La distancia recorrida es 78 metros y el módulo del vector desplazamiento es igual a 30 metros. La pregunta ahora es, ¿en algún momento la distancia recorrida y el módulo del vector desplazamiento podrán ser iguales? Pues veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo una partícula, posición inicial 0, y cuya trayectoria es en línea recta y en un solo sentido, y llegó hasta la posición final, posición 40. La trayectoria viene a ser todo esto, y su distancia recorrida es de 40 metros. El módulo del vector desplazamiento, recuerda que el desplazamiento se tiene que graficar desde la posición inicial hasta la posición final, y su módulo será también de 40 metros. Entonces observa, la distancia recorrida y el módulo del vector desplazamiento son iguales. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando la trayectoria sea de manera lineal y en un solo sentido. En ese caso, el vector desplazamiento y la distancia recorrida podrán ser iguales. Ahora, otra pregunta. ¿Puede haber distancia recorrida sin haber desplazamiento? Veamos el siguiente ejemplo. Se tiene a una persona la cual
describe la siguiente trayectoria. 200 metros hacia la derecha, 150 metros hacia abajo, 200 metros hacia la izquierda y 150 metros hacia arriba. Su distancia recorrida va a ser la suma de 200 metros más 150 más 200 y más 150, haciendo un total de 700 metros. Esa es la distancia recorrida. Observemos el módulo del vector desplazamiento. Hacia la derecha. Otro vector hacia abajo. Otro vector hacia la izquierda. Y por último, un vector hacia arriba. Si te das cuenta, el circuito se ha cerrado. Y este personaje ha vuelto al punto inicial. Esta era su posición inicial y también es su posición final. Por tanto, su desplazamiento será 0. Entonces, sí puede haber distancia recorrida sin haber desplazamiento. Veamos otro ejemplo. El mismo personaje, su trayectoria 200 metros, hacia abajo 100 metros, hacia la izquierda 50, hacia arriba 50, hacia la izquierda 100 metros, hacia abajo 50 metros, hacia la derecha 50 metros, hacia abajo 50 metros, hacia la izquierda 100 metros y hacia arriba 150 metros. La distancia recorrida total 900 metros. Pero observa que su desplazamiento en esta posición inicial y su posición final es el mismo lugar. Entonces, el módulo del vector desplazamiento será 0. Observemos el siguiente ejemplo. La persona realiza esta trayectoria hacia la derecha y luego una trayectoria hacia abajo, siendo su posición inicial y su posición final. La distancia recorrida es la suma de 80 metros más 80 metros. Total 160 metros. El vector desplazamiento se graficará desde la posición inicial hasta la posición final. Este es el vector desplazamiento. El módulo del vector desplazamiento será igual a 80 raíz de 2. ¿Cómo se obtiene? Si tú observas, aquí se tiene un triángulo rectángulo. Por tanto, tienes que aplicar Pitágoras. El módulo del vector desplazamiento será igual a la raíz de 80 elevado al cuadrado más 80 elevado al cuadrado, dándote como resultado 80 raíz de 2 metros o 113,14 metros. Si observas bien, este es un triángulo rectángulo 45 grados, 45 grados.